La voz de Magnolia Thornwell se quebró cuando hizo la pregunta que iba a salvar o destruir su matrimonio de apenas 3 semanas. ¿Puedes hacerme venir? El vaquero virgen se puso pálido, su cuerpo flaco se quedó helado bajo la luz del farol. A sus 26 años había heredado un rancho de ganado en Wyoming, pero nunca había sentido el toque de una mujer. Había mandado pedir una novia por correo por pura soledad desesperada. Pero cuando llegó Magnolia, fuerte como caballo de trabajo, hermosa como amanecer y el doble de grande que cualquier mujer en Redemption Creek, el terror lo había mantenido lejos de la cama matrimonial durante 21 noches agonizantes. No sé cómo, admitió Jasper, las palabras le salían atragantadas como confesión a punta de pistola. Pero la novia gigante por correo vio algo en su cara que la detuvo de irse. Algo crudo, desesperado y real. No sé cómo, repitió el vaquero virgen, con la voz quebrada. Pero Dios me ayude, Maggie. Te amo tan desesperadamente. Voy a aprender cada rincón de tu cuerpo hasta encontrar que te hace temblar. Las lágrimas de Magnolia cayeron como lluvia en tierra seca. Ningún hombre había querido nunca aprenderla. Solo la habían querido lejos. Pero ¿podía un vaquero virgen que admitía no saber cómo satisfacer de verdad a una novia gigante por correo que toda su vida la habían hecho sentir como un fenómeno? ¿Podía el amor desesperado cerrar la brecha entre la ignorancia y la intimidad? ¿Y qué rincones descubriría en su búsqueda desesperada por hacer temblar a su novia gigante? La respuesta cambiaría sus vidas para siempre. 3 semanas antes, Magnolia había bajado del tren que iba al oeste en Redemption Creek, con su único vestido decente, un calicó café que habían tenido que agrandar en todas las costuras, y llevando todo lo que poseía en una sola maleta de tapiz gastada. La plataforma se quedó en silencio. Las mujeres cuchicheaban detrás de sus guantes. Los hombres se quedaban con la boca abierta como puertas de granero en ventarrón. Ella ya estaba acostumbrada. A sus 28 años la habían mirado toda la vida. Pero entonces lo vio a él. Jasper Coltrane estaba al final de la plataforma, sombrero en manos temblorosas, apenas le llegaba al hombro aunque traía botas. Su anuncio había sido honesto: rancho pequeño, trabajo duro, vida sencilla. Pero nunca mencionó que era un pie más bajo que ella y flaco como vara de sauce. Sus miradas se cruzaron, los ojos de él se abrieron grandes, los de ella se llenaron del ardor conocido de la decepción. Señorita Thornwell, dijo su voz suave, insegura. Soy yo, respondió ella, levantando la barbilla, esperando la excusa, que dijera que había sido un error y la mandara de regreso al este en el próximo tren. Pero en vez de eso, él sonrió, una sonrisa tímida y genuina que le llegó a los ojos. Bienvenida a Wyoming. Me da mucho gusto que hayas venido. Esas palabras le dieron esperanza. Una esperanza tonta. Resultó que la boda fue rápida. La hizo el predicador itinerante frente a medio pueblo. Sintió sus juicios como calor de fragua. Jasper le besó la mejilla, solo la mejilla, y los murmullos empezaron de inmediato. Esa noche la llevó al cuarto y anunció que dormiría en el enil del establo de los cachorros para darle espacio, dijo, para que se sintiera cómoda. Pero pasaron 3 semanas y todavía no la había tocado más que para ayudarla a bajar del carro o pasarle herramientas en las tareas. Era amable. Era respetuoso. Le agradecía cada comida, le alababa la cocina y le preguntaba por su día. Pero nunca la tocaba como marido debe tocar a su mujer. Y Magnolia sabía por qué. Lo había visto antes en Missouri. La forma en que los hombres la miraban, interesante pero no deseable. Impresionante pero no femenina. Útil pero no hermosa. Era demasiado alta, demasiado fuerte, demasiado grande en todo lo que importaba. Así que esa noche había empacado su maleta.
Se iría al amanecer con lo que le quedaba de dignidad antes de que la lástima en los ojos de Jasper se convirtiera en alivio. Pero él la encontró en el establo, y ella hizo la pregunta que le quemaba el pecho desde hacía 21 noches solitarias. La pregunta directa y desesperada que las mujeres decentes no debían hacer. ¿Puedes hacerme venir? Ahora, en el silencio pesado que siguió a su confesión, Magnolia estudió a su esposo vaquero virgen. Su cara estaba roja como tomate, pero esos ojos café suaves que la habían recibido en el tren no tenían más que angustia y honestidad. «¿De verdad no sabes?», susurró ella. No, la palabra salió rota. Nunca hubo tiempo. Mamá y papá murieron cuando tenía 19. Me dejaron este rancho con una montaña de deudas. Trabajé de sol a sol nomás para mantenerlo. Nunca cortejé, nunca fui a bailes, nunca aprendí lo que se supone que un hombre debe saber. Sus manos retorcían el sombrero como si exprimiera ropa mojada. Cuando por fin hice que el rancho diera ganancias, tenía 25 y ya no sabía cómo hablarle a las mujeres. Así que pedí una novia por correo, pensando que tal vez una que contestara tuviera paciencia con un tonto como yo. La miró y la vulnerabilidad cruda en su cara le dolió en el pecho. Luego bajaste de ese tren y estabas tan hermosa que se me olvidó respirar. Cada día desde entonces despierto aterrado. Aterrado de tocarte mal. Aterrado de hacerte daño o decepcionarte o hacerte arrepentir de haber venido. Aterrado de que te des cuenta de que te casaste con un hombre que no sabe ni madres de cómo complacer a una mujer. Algo se rompió dentro del pecho de Magnolia. ¿De verdad piensas que soy hermosa? Dios, sí, las palabras le salieron como si las hubiera estado conteniendo semanas. Eres lo más hermoso que he visto en mi vida. La forma en que te mueves, fuerte y segura. Como el sol se te enreda en el pelo cuando tiendes la ropa. Como tarareas cuando cocinas y no sabes que te oigo. Cada cosa de ti me duele del deseo. ¿Entonces por qué? Su voz se quebró. ¿Por qué no me tocas? Porque no quiero arruinarlo. Dio un paso hacia ella, estirando el cuello para mirarla a los ojos. Tú eres perfecta, Maggie, y yo nomás soy un ranchero ignorante que seguro la va a regar y te va a hacer desear no haber venido al oeste. Ella lo miró. A este hombre pequeño, honesto y aterrado. Y algo cambió en su corazón. ¿Y si la regamos juntos? Jasper parpadeó. ¿Qué? ¿Y si los dos estamos asustados? Ella extendió la mano despacio, dándole tiempo de apartarse, y le tocó la mejilla. Su palma casi cubría toda la mitad de su cara. ¿Y si lo descubrimos juntos? La mano de él subió a cubrir la de ella, y su toque fue suave, reverente. Querría eso más que nada. Pero Maggie, ni siquiera sé por dónde empezar. Ella retiró la mano y empezó a desatar el frente de su vestido, con los dedos temblando tanto que apenas podía manejar los cordones. Entonces yo te muestro dónde termino, y tú encuentras todo lo que hay en medio. La casa estaba oscura y callada cuando cruzaron del establo, sus manos entrelazadas, la de él completamente tragada por la de ella. Cada paso se sentía como caminar en agua profunda. El corazón de Magnolia latía tan fuerte contra sus costillas que pensó que iba a romper el hueso. Adentro del cuarto, Jasper encendió el quinqué con dedos temblorosos. La llama prendió, echando luz dorada cálida por el cuarto sencillo, colcha hecha a mano, cómoda de pino, la cama matrimonial que nunca habían compartido. Maggie se quedó parada en medio, sintiéndose enorme. El techo apenas le dejaba espacio sobre la cabeza. El marco de la puerta le había dejado un moretón en la frente su segundo día ahí, cuando se olvidó de agacharse. Todo en esa casa estaba hecho para gente de tamaño normal. Y ella era todo menos normal. ¿En qué piensas?, preguntó la voz suave de Jasper detrás de ella.
En que no sé cómo ser pequeña, señaló su cuerpo, hombros anchos, brazos musculosos de años de trabajo en el campo, la altura que hacía que los hombres de su pueblo bromearan que debió haber nacido hombre. ¿En qué podría lastimarte? ¿En qué estoy hecha como caballo de arado y tú? Él se puso enfrente de ella y aún parado en la alfombra tejida mientras ella en las tablas desnudas, tuvo que alzar la vista. ¿Quieres saber qué veo cuando te miro? Ella negó con la cabeza, con miedo de la verdad. Veo fuerza. Fuerza de verdad. No la que presumen los hombres en los salones. Veo a una mujer que cruzó medio continente sola porque fue lo bastante valiente para querer más de lo que la gente decía que merecía. Su voz se puso ronca de emoción. Veo a alguien tan hermosa que me hace temblar las manos. Eso es lo que veo, Maggie. Es lo único que he visto siempre. Su vista se nubló de lágrimas. Nadie me había llamado hermosa antes. No de verdad. Entonces todos eran unos ciegos idiotas. Él alcanzó los botones de su camisa y sus dedos torpes no podían desabrocharlos. Dios, estoy nervioso. A pesar de todo, Maggie soltó una risa mojada y quebrada. Yo también. Ven. Se acercó y le ayudó con los botones, sus dedos más grandes más firmes que los de él. Cuando la camisa se abrió, vio músculo delgado y cicatrices viejas, una vida escrita en la piel, quemadura de lazo en las costillas, línea irregular en el hombro donde un caballo lo había pateado. La historia de un hombre que había sobrevivido solo. Se quitó la camisa, quedando con el torso desnudo a la luz del quinqué, vulnerable y esperando. Tu turno, susurró. Las manos de Maggie fueron a los cordones de su vestido, el calicó café que había agrandado 3 veces y todavía le apretaba. Ella misma lo había cosido, porque nada en ningún catálogo le quedaba a una mujer de su tamaño. Mientras aflojaba los cordones, vigiló la cara de Jasper esperando el momento en que la atracción se volviera asco. Nunca llegó. El vestido cayó a sus pies. Quedó en su camisola de algodón y la respiración de Jasper se cortó como si le hubieran dado un puñetazo. Dios mío, suspiró. Maggie. Ella se encogió, esperando lo demás. La decepción. La excusa educada. Estás gloriosa, se acercó, sus ojos recorriéndola como si fuera algo raro y precioso, como algo tallado en mármol, como una de esas estatuas griegas que le mostró la maestra una vez. Como fuerza y belleza envueltas en una sola mujer. Su mano se levantó, dudosa, flotando cerca de su cintura. ¿Puedo tocarte? Ella asintió, sin confiar en su voz. Su palma se posó en su cintura, cálida, callosa y suave. Ella se estremeció al contacto. ¿Te lastimé? El pánico le llenó la cara. No, la palabra salió ahogada. Nadie me ha tocado suave desde que era niña. Mi mamá murió cuando tenía 12, y después de eso solo fue trabajo duro, rudeza y gente tratándome como mueble que hay que mover. Algo se rompió en la expresión de Jasper. Algo que parecía pena y furia mezcladas. Entonces te voy a tocar suave todos los días el resto de nuestras vidas. Te lo juro. La guió a la cama, y cuando se sentó en el borde, por fin quedaron a la misma altura. El colchón se hundió bajo su peso. Había tenido terror de romper esa cama, de ser demasiado pesada, demasiado. Claro, Jasper se colocó entre sus rodillas como si perteneciera ahí, sus manos enmarcando su cara. Enséñame, dijo simplemente. Muéstrame que te gusta. Te estoy escuchando, Maggie. Estoy aquí para aprender. Ella tomó su mano, tan pequeña en la suya, y la puso contra el lado de su cuello. Aquí, despacio, como si lo estuvieras memorizando. Sus dedos trazaron la columna de su garganta, aprendiendo su forma. Ella se estremeció y él lo sintió. ¿Eso?
Preguntó con maravilla en la voz. Sí, más. Exploró con la concentración de quien aprende a leer, tocando su clavícula, el hueco de su garganta, el pulso rápido bajo su mandíbula. Cada toque sacaba una reacción, un suspiro, un jadeo, un temblor que no podía controlar. Eres tan sensible, se maravilló. Cada caricia chiquita te hace temblar. Porque nunca a nadie le importó lo suficiente para notarlo, la confesión se le salió antes de poder detenerla. Solo veían a la niña gigante. Nunca vieron a la mujer debajo que quería ser tocada, que quería ser deseada. Los ojos de Jasper brillaron a la luz del quinqué. Entonces voy a pasar el resto de mi vida demostrándoles a todos que se equivocaron. Sus manos bajaron a sus hombros, deslizando los tirantes de la camisola con lentitud reverente. La tela susurró contra su piel al caer, dejándola completamente expuesta. Esperó vergüenza, ganas de cubrirse. En cambio se sintió poderosa, deseada, vista. Las manos de Jasper temblaban al tocar sus pechos, tentativas, adoradoras, aprendiendo su peso y forma. Cuando su pulgar rozó su pezón, ella jadeó y se arqueó hacia su toque. Ahí, su voz fue un susurro ronco. Sí, Dios. Jasper. Sí. Lo guardó como tesoro, siguió explorando. Detrás de su oreja la hizo gemir. El interior de su muñeca le cortó la respiración. La curva donde su cuello se unía al hombro la hizo gemir su nombre. Muéstrame más, susurró contra su piel. Muéstrame todo. Quiero conocer cada punto que te hace temblar. Cada lugar que te hace sentir la mujer hermosa que eres. Así que guió sus manos más abajo, por sus costillas, su vientre, sus muslos. Le enseñó la geografía de su cuerpo, los puntos sensibles, los lugares que la hacían jadear, las caricias que la volvían loca. Cuando sus dedos encontraron el punto en su muslo interior que hizo que todo su cuerpo se arqueara, él sonrió. Una sonrisa genuina y feliz. Ese es un buen punto. Sí, ella reía y lloraba a la vez, abrumada por la sensación y la emoción. Es un muy buen punto. Él la besó ahí, suave y reverente, y ella tembló tan fuerte que la cama crujió. Te tengo, murmuró contra su piel. Te tengo, Maggie. ¿Estás segura conmigo? Sus manos subieron más, siguiendo sus instrucciones susurradas hasta que sus dedos estuvieron entre sus muslos, explorando territorio que ningún hombre había tocado con ternura. Ella le mostró el ritmo, la presión, el punto exacto que hizo estallar estrellas detrás de sus párpados. ¿Así? Preguntó, su voz ronca de concentración y deseo. Sí, justo así, oh Dios, justo así. El placer creció como tormenta de verano. Lento al principio, luego más rápido, subiendo más y más alto hasta que no podía respirar, no podía pensar, solo sentir. Sus dedos se movían con más confianza, leyendo las respuestas de su cuerpo, ajustando el toque con cada jadeo y gemido. Cuando por fin se rompió, no fue como las liberaciones solitarias que se había dado en privado desesperado. Esto era conexión. Era ser conocida, deseada y atesorada. Era lo que significaba que te hicieran el amor, aunque todavía no hubieran llegado a esa parte. Gritó su nombre mientras olas de placer recorrían su cuerpo, sus manos enredadas en su pelo, sus muslos poderosos temblando alrededor de su mano. Cuando los temblores por fin se calmaron, lo jaló hacia arriba y lo besó con furia, saboreando sus propias lágrimas en sus labios. ¿Lo hice bien? Preguntó contra su boca, vulnerable como niño. Lo hiciste perfecto, lo jaló más cerca, envolviéndolo con sus brazos alrededor de su cuerpo delgado. Pero no hemos terminado. Ni de cerca. Sus ojos se abrieron grandes. ¿Hay más? Muchísimo más. Ella alcanzó los botones de sus pantalones con dedos temblorosos.
Ahora me toca aprenderte a ti.